Me llamo Mariana Salazar, pero todos me dicen Mari. Tengo 62 años y he pasado casi 4 décadas navegando por tribunales, redactando fallos y presidiendo casos que han definido el futuro de muchas familias. Sin embargo, nada en mi carrera me había preparado para lo que estaba ocurriendo hoy frente a mí. Estaba sentada en la mesa de la defensa, en un tribunal familiar de Ciudad Esperanza, con las manos cruzadas en mi regazo, mi blazer azul marino y mi blusa blanca, cuidadosamente elegidos para proyectar serenidad. La sala estaba llena de murmullos discretos, la galería abarrotada de familiares amigos y algún curioso que se coló por ahí. Al otro lado del pasillo, mi exesposo Gabriel Montero se recostaba con una expresión de suficiencia, mientras su abogado tamborileaba rítmicamente con su pluma sobre una carpeta de documentos. Entonces, mi hijo de 32 años, Damián, comenzó su testimonio. Su voz, normalmente tranquila y mesurada, tenía un filo que no esperaba. «Apenas puede trabajar», dijo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho, resonando en la solemne sala como si cada pared las amplificara. Por un momento me quedé helada, la incredulidad me ancló al lugar. ¿Cómo podía mi propio hijo, al que crié, protegí y cuidé, con tanto esmero estar ahí, pintándome como alguien incapaz? Los años que trabajé en silencio, manteniendo mi carrera judicial separada de mi vida personal, para protegerlo de las miradas indiscretas, parecieron desvanecerse en un instante bajo su acusación. Me obligué a respirar, a contener el impacto que amenazaba con traicionarme en el rostro. La magistrada que presidía el caso, la jueza Clara Mendoza, estaba sentada con porte sereno detrás del estrado, sus ojos atentos pero calmados. Los murmullos de la sala me recordaban que cada segundo, aquí importaba, cada movimiento y expresión eran examinados. Enderecé mi postura y me preparé para responder, sabiendo que esta primera ola de testimonio era solo el comienzo. Las palabras de Damián seguían resonando en la sala, cada sílaba amplificada por el pesado silencio a su alrededor. Mi madre Rosa Salazar estaba sentada rígida en la primera fila, sus ojos afilados, implacables, absorbiendo cada acusación, con un asentimiento tan leve que casi pasaba desapercibido. A su lado, mi hermana Alejandra mantenía su compostura habitual, pero el leve tensar de su mandíbula delataba su acuerdo. Sentía el peso de su refuerzo silencioso, oprimiéndome como una corriente invisible, decidida a arrastrarme. Mientras Damián continuaba, mi mente viajó a años de críticas sutiles, las corrientes de desaprobación que habían definido mi relación con Rosa. Sus comentarios sobre mis elecciones, las comparaciones veladas con Alejandra, su insistencia en que debería conformarme o priorizar la familia sobre la ambición. Todo eso regresaba ahora más afilado en este tribunal magnificado por el escenario público. El divorcio también volvía en destellos, el constante escepticismo de Gabriel, sus argumentos pulidos en mi contra las noches, preguntándome si había hecho lo suficiente para proteger a Damián de la tensión que nos envolvía. Sentada ahí, sentía el familiar aguijón de la soledad, un aislamiento que ni mis años en el estrado habían atenuado. Cada mirada en la galería parecía pesar sobre mis movimientos, cada gesto de compostura escrutado. Y sin embargo, en medio de esa soledad, una chispa de determinación comenzó a tomar forma. Había enfrentado adversarios en tribunales mucho más grandes y complejos que este. Había defendido casos que exigían paciencia, estrategia y precisión. Enderecé la espalda dejando que mis manos descansaran ligeramente sobre la mesa. Respondería no con enojo, sino con precisión. Cada acusación sería enfrentada con evidencia, cada suposición refutada con la verdad. La traición dolía, pero también había encendido una chispa.
El tribunal podría verme como una madre bajo ataque, pero yo les haría ver a Mariana Salazar, inquebrantable, capaz y sólida como una roca. La voz de Damián resonó nuevamente en la sala, más firme esta vez, mientras dibujaba un retrato de inestabilidad que apenas reconocía. «Se desaparece por días», dijo con la mirada fija en un punto entre la jueza y la galería. «Dice que está trabajando, pero nunca he visto pruebas de un empleo estable. Mi departamento es pequeño, mi coche está viejo, y ella batalla incluso con los gastos básicos». Las palabras cortaron el aire como cuchillo, cada una cuidadosamente medida para influir en el tribunal. El abogado de Gabriel Montero, un hombre alto con gafas afiladas y un tono cortante, se levantó para enfatizar el testimonio de Damián. «Señora jueza, comenzó estos detalles ilustran un patrón de negligencia e inconsistencia. El bienestar del menor claramente exige que se consideren estos hechos. El supuesto empleo de la madre es, en el mejor de los casos, vago y no justifica la inestabilidad presentada. Su voz tenía un trasfondo que sugería que cada palabra había sido ensayada, pulida, para resaltar mi supuesta incapacidad. Sentía la tensión acumularse en mi pecho, pero permití que mi mente vagara brevemente hacia las innumerables noches en las que había equilibrado la maternidad con responsabilidades judiciales de décadas. Las largas horas redactando fallos, las noches en conferencias de casos, las mañanas revisando expedientes, cada acto de dedicación invisible para las personas que ahora cuestionaban mi capacidad para cuidar de mi propio hijo. El malentendido de Damián sobre mis ausencias era palpable. Lo habían engañado tal vez por el cuidadoso encuadre de Gabriel o por las insinuaciones sutiles de Rosa a lo largo de los años. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro en una pausa de sus declaraciones, una vacilación momentánea que sugería que no era del todo el arquitecto de esta narrativa. La sala parecía contener el aliento, mientras su testimonio continuaba amplificado por la insistencia del abogado. Pero yo sentía la desconexión entre percepción y realidad. Me recosté ligeramente, estabilizando mis manos, recordando las lecciones aprendidas durante décadas en el estrado, paciencia, timing y la cuidadosa orquestación de la verdad. Este asalto, no importa cuán orquestado o personal, no era insuperable. Enfrentaría cada acusación con evidencia, cada tergiversación con claridad. Lo que mi familia y el tribunal aún no veían era la verdadera medida de mi vida, la dedicación profesional y los sacrificios personales que Damián nunca había presenciado por completo. Los murmullos en la sala crecieron mientras Damián terminaba su relato, dejando un silencio cargado en su estela. Exhalé lentamente, dejando que las palabras se asentaran, y me preparé para el siguiente movimiento, sabiendo que la marea podía cambiar si jugaba este momento con precisión. Esperé hasta que los murmullos de la sala se calmaran antes de levantarme lentamente de mi asiento. La madera pulida de la mesa de la defensa se sentía fresca bajo mis manos, anclándome mientras proyectaba una calma que aún no sentía por completo. «Señora jueza», dije con la voz firme, quisiera llamar a un testigo para abordar las preocupaciones planteadas sobre mi empleo y estabilidad. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El abogado de Gabriel se enderezó entrecerrando los ojos, su postura confiada tambaleándose momentáneamente. En la galería el agarre de Rosa sobre su bolso se tensó y la expresión de Alejandra parpadeó con inquietud. Incluso Damián, sentado rígidamente en su silla, parpadeó una vez, la confusión reemplazando brevemente la certeza. El aire cambió. Todas las miradas en la sala ahora estaban sobre mí. La anticipación pesaba en el silencio.
La jueza Clara Mendoza inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo su compostura serena. «No se notificó de un testigo», dijo el abogado de Gabriel, su tono más agudo ahora intentando ocultar la grieta en su confianza. Permití una pausa breve y deliberada antes de responder. «El testigo estuvo disponible esta mañana, señora jueza. Creo que su testimonio aclarará cualquier pregunta sobre mi empleo y responsabilidades profesionales». Una tensión sutil flotaba en la sala. La audiencia se inclinó hacia adelante con curiosidad. La galería, antes murmurando quedamente, ahora estaba en un silencio expectante. Cada persona ahí, desde mi familia hasta los extraños, desconocía a quién llamaría o el peso que sus palabras podrían tener. Regresé a mi asiento sentándome erguida, dejando que mi compostura mesurada señalara que no solo estaba reaccionando, sino dirigiendo el curso de los eventos. Los murmullos se suavizaron, reemplazados por un silencio expectante. Por primera vez en la audiencia, el impulso comenzaba a inclinarse ligeramente, el peso de la acusación, equilibrado por la posibilidad de una revelación. Doblé mis manos con calma frente a mí, cada respiración deliberada, consciente de que los próximos momentos podían redefinir todo el procedimiento. La sala esperaba suspendida en anticipación, mientras me preparaba para cambiar la marea con un solo paso, cuidadosamente elegido. La sala permanecía en una silenciosa anticipación, mientras enderezaba mi blazer y me dirigía a la jueza Mendoza. «Señora jueza, quisiera llamar al estrado al presidente del Tribunal Supremo, don Esteban Ramírez». Un jadeo colectivo resonó en la galería, agudo y audible. Los susurros recorrieron la sala, una mezcla de sorpresa e incredulidad, mientras el nombre resonaba. El abogado de Gabriel Montero se congeló a mitad de una frase, los papeles temblando ligeramente en su mano. El rostro de Rosa palideció, su postura rígida, tambaleándose por primera vez. Los dedos de Alejandra se tensaron en el borde de su silla, y los ojos de Damián se abrieron, la incertidumbre y la curiosidad luchando en sus facciones. Minutos después, un hombre alto con cabello plateado, impecablemente peinado y un aire de autoridad imponente, entró en la sala. Cada paso suyo parecía exigir respeto, y hasta los murmullos se suavizaron mientras se acercaba al estrado de los testigos. Sentí el cambio de energía de inmediato. De pronto el impulso que había favorecido la acusación comenzaba a inclinarse. «Presidente Ramírez», comencé, mi voz resonando en el repentino silencio. «¿Podría identificarme para el tribunal, por favor?» Su voz era formal, pero cálida. «Usted es la honorable Mariana Salazar, jueza asociada del Tribunal Supremo del Estado, donde ha servido con distinción durante 35 años». Las palabras golpearon la sala como un trueno. La galería quedó en silencio, y vi la mano de mi madre temblar ligeramente mientras apretaba su bolso. Damián parpadeó rápidamente, como intentando reconciliar esta revelación con el retrato de su madre que acababa de pintar. El presidente Ramírez continuó detallando mis responsabilidades: supervisar casos civiles y penales complejos, presidir el Comité de Ética Judicial y liderar paneles de apelación. Habló de decisiones históricas que había redactado, los comités que había encabezado y las innumerables horas dedicadas a garantizar la justicia en todo el Estado. Cada frase perforaba la narrativa de inestabilidad cuidadosamente tejida por mi exesposo y reforzada por mi familia. Un pequeño retraso esa mañana casi había impedido su aparición. Un conflicto de agenda me había dejado conteniendo la respiración hasta el último momento. Pero ahí estaba, dando credibilidad a cada hecho que había trabajado en silencio para lograr. Regresé a mi asiento, dejando que la gravedad del testimonio se asentara. La atmósfera de la sala había cambiado palpablemente. Lo que había sido acusación
ahora se enfrentaba a una autoridad innegable. Los ojos de Rosa se dirigieron a Damián, cuya expresión se había suavizado, la certeza de sus afirmaciones anteriores, ahora teñida de vacilación. Por primera vez la posibilidad de que la verdad prevaleciera se sentía tangible. El testimonio del presidente Ramírez pareció reverberar en la sala cada palabra, redefiniendo el aire de acusación que había pesado tanto. Detalló el alcance de mi carrera judicial, hablando deliberadamente de los casos civiles penales y de apelación complejos que había supervisado. Mencionó el comité de ética que presidí durante años, los fallos históricos que habían moldeado las políticas de derecho familiar y bienestar infantil en todo el Estado. Cada frase reforzaba no solo mis logros profesionales, sino la profundidad de la responsabilidad que había cargado durante décadas. Luego, abordó mi estabilidad financiera y personal. Mi salario como jueza en activo ahora retirada había proporcionado ingresos constantes durante años. Aportaciones a la pensión, propiedades y hasta el modesto departamento en el centro que mantenía fueron señalados con precisión. Sentía cómo la sala se ajustaba recalibrando sus suposiciones. Ya no era la madre precaria retratada por Damián y amplificada por mi exesposo. La imagen que habían pintado se deshacía en tiempo real. Damián, sentado en la primera fila, parpadeó lentamente su certeza anterior, reemplazada por un entendimiento naciente. Los susurros resonaban en la galería, una mezcla de asombro e incredulidad, mientras la expresión de Rosa pasaba de la suficiencia a algo parecido a la incredulidad. Los labios de Alejandra se apretaron, su compostura tambaleándose, mientras absorbía la magnitud de mi carrera y los años de dedicación que nunca habían considerado. Incluso el abogado de Gabriel parecía momentáneamente descolocado, una sutil tensión infiltrándose en su postura mientras Ramírez continuaba enumerando mis logros con calma y autoridad. La energía de la sala había cambiado, ya no dominada por la acusación, sino templada por evidencia innegable. Por primera vez, sentía el equilibrio de poder inclinándose hacia la verdad, como si la autoridad que había ejercido silenciosamente en tribunales de todo el Estado me hubiera seguido hasta aquí, validando cada sacrificio, cada noche larga, cada momento equilibrando la maternidad con el deber profesional. Regresé a mi asiento con las manos cruzadas, dejando que el peso del testimonio se asentara a mi alrededor. La transformación era palpable donde antes me habían retratado como inestable. Ahora proyectaba la presencia de alguien que había ganado respeto a través de décadas de compromiso inquebrantable. Los ojos de Damián, abiertos y brillantes, se encontraron brevemente con los míos, y vi en ellos el primer destello de orgullo y comprensión. Por primera vez en esta audiencia, la posibilidad de que la justicia y la verdad prevalecieran parecía estar completamente al alcance. Tomé una respiración profunda y me levanté una vez más, dejando que mi presencia llenara la sala con autoridad mesurada. Señora jueza, comencé, entiendo por qué se han hecho estas acusaciones y quisiera aclarar por qué mantuve aspectos de mi vida profesional en privado para mi familia. Los murmullos se acallaron mientras todas las miradas se volvían hacia mí. Expliqué que había protegido intencionalmente a Damián del escrutinio y la presión que conlleva saber que su madre servía en el Tribunal Supremo del Estado. Cada decisión, cada fallo, cada noche tardía redactando opiniones legales, estaba impulsada por el deseo de darle una infancia libre de expectativas o envidias. Mientras hablaba, fragmentos de recuerdos surgían. Noches largas sola en la biblioteca del tribunal, equilibrando montañas de expedientes con cuentos antes de dormir. Mañanas tempranas revisando casos mientras preparaba el almuerzo escolar.
reuniones y conferencias que me alejaban de partidos de fútbol, reuniones de padres y cenas familiares. Cada sacrificio, me di cuenta, había sido invisible para quienes ahora cuestionaban mi dedicación. Noté que las reacciones de la sala cambiaban sutilmente. Las manos de Rosa, antes apretadas, se relajaron ligeramente mientras escuchaba. Los ojos de Alejandra, aún cautelosos, parpadeaban con curiosidad en lugar de juicio. La mirada de Damián se suavizó su certeza anterior, reemplazada por el comienzo de la comprensión. Incluso la jueza Mendoza inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo el equilibrio entre el deber profesional y la intención personal. Regresé a mi asiento, dejando que mis palabras permanecieran en el aire quieto. La atmósfera había cambiado. La audiencia ya no me veía únicamente como una madre bajo ataque, sino como alguien que había dedicado décadas tanto a la justicia como al bienestar de su hijo. Cada sacrificio antes invisible ahora comenzaba a ser comprendido, cerrando la brecha entre percepción y realidad y revelando la verdadera medida del compromiso detrás de mis elecciones. Me levanté una vez más, esta vez cargando una carpeta de documentos que había preparado cuidadosamente durante la última semana. Cada página era una pieza de verdad meticulosamente compilada para contrarrestar cada afirmación en mi contra. Me acerqué al estrado de la jueza y coloqué los materiales ante la jueza Mendoza. Revisiones de desempeño judicial de décadas, declaraciones financieras detalladas y reportes exhaustivos de evaluación de custodia de la doctora Teresa Navarro, una psicóloga infantil designada por el tribunal. La sala, que se había aquietado en anticipación, ahora vibraba con el peso de la prueba tangible. Comencé a resumir la evidencia, destacando mi historial consistente de excelencia profesional y conducta ética, la gestión constante de mis finanzas y la atención cuidadosa al bienestar de Damián, a pesar de las demandas de mi carrera judicial. La doctora Navarro fue llamada a testificar. Habló con autoridad serena, describiendo sus observaciones de Damián y mi crianza durante los últimos años. Notó su seguridad emocional, el fuerte vínculo que compartía conmigo y su bienestar general, confirmando que no había evidencia de negligencia o inestabilidad. Sus palabras aterrizaron con firmeza en la sala, cada una socavando la narrativa que mi exesposo y mi familia habían construido. Observé las reacciones a mi alrededor. La expresión de Rosa, antes tan compuesta, ahora reflejaba las primeras señales de duda. Alejandra se movió incómoda en su asiento, su mirada oscilando entre su madre y Damián. Incluso el abogado de Gabriel Montero, que había parecido confiado y asertivo, hizo una pausa a la mitad de su argumento, los papeles crujiendo mientras intentaba reagruparse. Los ojos de Damián, antes llenos de certezas sobre mis supuestos fracasos, ahora se suavizaban mientras estudiaba mi rostro. Podía ver la admiración reemplazando lentamente la confusión anterior. Por primera vez, entendía los sacrificios silenciosos, las largas horas, el delicado equilibrio que había mantenido para darle una infancia normal, mientras cumplía con responsabilidades profesionales. Para cuando regresé a mi asiento, la atmósfera de la sala había cambiado por completo. La historia que habían construido cuidadosamente en mi contra se deshacía ante los ojos de todos. Donde antes dominaban la acusación y la duda, ahora comenzaban a tomar fuerza la claridad y la verdad, validando años de dedicación y sacrificio que antes habían pasado desapercibidos. La jueza Mendoza carraspeó y ajustó los papeles frente a ella. Basado en la evidencia presentada, el testimonio proporcionado y el mejor interés del menor, el tribunal otorga la custodia física completa de Damián Salazar a Mariana Salazar. Se organizarán visitas supervisadas para Gabriel Montero,
durante los próximos 6 meses, sujetas a revisión tras completar clases de crianza ordenadas por el tribunal. Las palabras resonaron en la sala firmes e inquebrantables. El alivio inundó el rostro de Damián. La tensión que lo había perseguido desde el inicio de la audiencia se disipó en un instante. Soltó un suspiro silencioso y alcanzó mi mano, el simple gesto anclándonos a ambos en la realidad de este momento tan esperado. La expresión de Rosa se congeló. Sus labios se separaron ligeramente mientras el shock superaba su compostura. Las manos de Alejandra se tensaron contra sus rodillas y Gabriel se hundió en su silla, su confianza completamente desmantelada por el peso de la decisión del tribunal. La sala parecía suspendida en el residuo de la incredulidad, el silencio interrumpido solo por el crujir de los papeles y los murmullos quedos en la galería. Me permití una exhalación pequeña y controlada, sintiendo el alivio y la satisfacción de la victoria, atemperados por el persistente dolor de años de malentendidos y heridas emocionales. La lucha baja había sido necesaria, pero el costo se medía en confianza fracturada y momentos perdidos. Los dedos de Damián se apretaron alrededor de los míos y lo miré a los ojos, viendo tanto la inocencia restaurada como el reconocimiento de los sacrificios que apenas comenzabas a entender. La batalla legal había concluido, pero el trabajo emocional, reconstruir la confianza y reparar los lazos familiares apenas comenzaba. La sala se había vaciado, dejando solo el eco de la finalidad y los pasos quedos de quienes se marchaban. Damián se quedó cerca de mi lado, su mano rozando la mía mientras caminábamos hacia la salida del tribunal. Me arrodillé para encontrar su mirada y por primera vez en semanas vi orgullo y comprensión reflejados en él. Hablé suavemente explicando las lecciones que esta batalla nos había enseñado a ambos sobre la integridad, la justicia y la responsabilidad que conlleva tomar decisiones difíciles. Afuera Rosa permanecía vacilante, su confianza es interior, reemplazada por la frágil incertidumbre del remordimiento. Se acercó lentamente con voz tentativa. «Voz, Mariana». No me había dado cuenta. «Lo siento». Reconocí sus palabras con un asentimiento, entendiendo que la reconciliación requeriría tiempo, esfuerzo y paciencia, pero la posibilidad ahora existía. Alejandra la siguió en silencio, ofreciendo una mirada sutil que transmitía tanto reconocimiento como arrepentimiento. Me di cuenta de que mantener mi carrera en privado había protegido la infancia de Damián, pero también era hora de abrazar mis logros abiertamente. Al hablar con él sobre los casos que había manejado, las horas dedicadas a la justicia y los principios que guiaban cada decisión, vi crecer su admiración, su respeto profundizándose. Ahora entendía el equilibrio que había mantenido los sacrificios realizados y la vida que habíamos construido juntos, en silencio. Al salir del tribunal sentí una calma resuelta sentarse sobre mí. La integridad y el respeto se ganan con honestidad, diligencia y compromiso inquebrantable, no con suposiciones o apariencias. Defenderse requiere valentía y reconstruir la confianza tras la traición demanda paciencia. Hoy había demostrado ambas cosas y al hacerlo había reclamado no solo mi autoridad, sino también la base de una relación arraigada en la verdad y el respeto mutuo.